Geoestrategia, el pivote de Mekong, equipo integrado por Valentina Rosas, Verónica Cadena, Claudia Herrera y Paulina Moreno. Antecedentes. Hay procesos históricos que no comienzan con una explosión, sino con una acumulación silenciosa de tensiones. Camboya, antes de 1975, ya era un territorio profundamente marcado por la inestabilidad. Una guerra civil activa desde 1970, una estructura estatal debilitada y una población atrapada entre fuerzas externas e internas. Es importante entender que el genocidio camboyano no puede analizarse como un hecho aislado. Es el resultado de una convergencia entre factores internos como la crisis política tras la caída de Norodom Sihanouk y factores internacionales, especialmente en el contexto de la Guerra Fría. Causas. Entre las causas reales que se presentan en este evento tenemos 1. Guerra de Vietnam desestabilizó el país. Los bombardeos de Estados Unidos provocaron destrucción, crisis económica y desplazamientos masivos, generando condiciones favorables para la radicalización. 2. Política interna tras la caída de Norodom Sihanouk. Se debilitó el Estado y facilitó el ascenso a los Khmeres rojos, encabezados por Pol Pot. 3. Implementación de una ideología extremista, que buscaba reorganizar completamente la sociedad mediante la eliminación de opositores, minorías e intelectuales. Cabe mencionar que la rivalidad entre China y la URSS, junto con la falta de intervención internacional, permitió que el régimen se consolidara y prolongara la violencia. Actores. Como actores principales de este conflicto tenemos a 1. Pol Pot, que fue el secretario general del Partido Comunista de Kampuchea y primer ministro, líder supremo y principal artífice del genocidio, conocido por su ideología extremista. 2. Khmeres rojos, ejército y partido guerrillero del Partido Comunista de Kampuchea, causantes de entre 1.5 y 3 millones de muertes. 3. Vietnam. Tras 3 años de tensiones fronterizas y ataques por parte de los Khmeres rojos, Vietnam invadió Camboya a finales de 1978, derrocando al régimen de Pol Pot en enero de 1979. 4. China. Proporcionó apoyo militar y político a los Khmeres rojos, viéndolos como un contrapeso a la influencia soviética y vietnamita en la región. 5. Estados Unidos. Tras la invasión vietnamita, apoyó diplomáticamente a la coalición de Pol Pot en la ONU para contrarrestar la influencia soviética en la región. ¿Quiénes fueron afectados? El régimen buscaba purificar la sociedad camboyana eliminando cualquier influencia occidental e intelectual, tales como minorías étnicas, líderes religiosos, intelectuales, cualquier persona con educación, incluyendo profesores o médicos. Entonces, hasta este punto, algunas de las consecuencias fueron: pérdida demográfica catastrófica. Aproximadamente el 25% de la población camboyana fue asesinada o murió de hambre y enfermedades. Destrucción institucional y social. Los Khmeres rojos abolieron la moneda, la propiedad privada, la religión y el sistema educativo. Las familias fueron desintegradas y la población urbana forzada a trabajar en el campo. Impacto económico a largo plazo. El país quedó en ruinas, sin profesionales ni infraestructura funcional, lo que retrasó su desarrollo económico durante décadas. Pero, ¿y si la historia se pudiera cambiar? Como actor principal de nuestra geoestrategia está la URSS, que buscaba desplazar a Estados Unidos como potencia global dominante mediante el control combinado del aire, más expansión marítima, más desestabilización del orden comercial occidental, además de hacer frente a China y tener mayor influencia sobre el sudeste asiático. ¿Por qué Camboya como punto clave de la geoestrategia? 1. Claramente por su ubicación, pues dentro del sudeste asiático, Camboya está entre Tailandia, Vietnam y Laos. Es una pieza clave para controlar la región Indochina. 2. Corredor logístico militar. Durante la Guerra de Vietnam, partes del territorio camboyano sirvieron para refugio, abastecimiento, rutas de movilidad de fuerzas norvietnamitas y del Vietcong. 3. Estado bisagra.
Camboya podía inclinarse hacia China, Vietnam, URSS o mantener neutralidad. Su alineación afectaba el equilibrio entre la influencia china en Asia, la expansión soviética vía Vietnam y la contención occidental. 4. Punto de choque entre China y la URSS. China y la URSS competían por liderazgo ideológico y estratégico. China apoyaba al Khmer Rouge y la URSS respaldaba a Vietnam, por lo que Camboya se volvió un terreno indirecto de disputa entre dos potencias comunistas. 5. Proximidad a rutas marítimas relevantes. Aunque Camboya no controlaba directamente grandes estrechos, su costa en el Golfo de Tailandia le daba salida marítima. En esta línea temporal, donde ubicamos nuestra geoestrategia, las siguientes acciones se llevan a cabo. En 1977, la URSS detecta que la crisis humanitaria y la agresividad del Khmer Rouge amenazan la estabilidad regional, por lo que como medidas para llevar a cabo su geoestrategia, envía asesores militares a Vietnam, inteligencia satelital, presión diplomática en la ONU y apoyo logístico para una intervención coordinada. En 1978, en lugar de invadir Camboya a finales de este año, Vietnam lo hace antes con respaldo soviético, por lo que el régimen de Pol Pot colapsa meses antes de lo ya previsto. Entonces, se crean corredores humanitarios supervisados por aliados soviéticos, que como consecuencia y resultado producirían la reducción significativa del número de víctimas de este genocidio, el debilitamiento del respaldo chino al Khmer Rouge y, claro, la consolidación de Vietnam como potencia regional bajo órbita soviética. Con lo anterior ya mencionado, se entiende que para Moscú, el fin del régimen de Pol Pot no fue una misión de rescate humanitario, sino una maniobra geopolítica para expulsar a China de su patio trasero y coronar a Vietnam como potencia regional. Teorías de poder. Dentro de nuestra estrategia podemos ver reflejados principalmente a dos pensadores de la geopolítica. El primero, Alfred Mahan, pues para la URSS era vital un aliado fuerte en la región, Vietnam, para asegurar el acceso a los puertos. Al apoyar la invasión vietnamita en Camboya, los soviéticos consolidaron su relación con Vietnam, obteniendo el uso de la estrategia base naval de Cam Ranh, lo que les permitió proyectar poder naval frente a la flota china y estadounidense. Así como también Seversky, que planteaba que el poder aéreo podía permitir romper los estados tapón. En este caso, Camboya actuaba como un estado tapón bajo influencia china que rodeaba a Vietnam. La URSS utilizó su capacidad de transporte aéreo y suministros militares, aviones y logística para que Vietnam pudiera ejecutar una ofensiva rápida y móvil, superando las barreras geográficas. Camboya se encontraba en lo que Seversky podría considerar una zona de fricción entre las esferas de influencia aérea de las potencias. Al eliminar al régimen de los Khmeres Rojos, la URSS extendió el paraguas de defensa y monitoreo aéreo de su bloque vía Vietnam, sobre todo la península de Indochina, negándose a China una plataforma para radares o bases aéreas avanzadas. Pero hasta ahora no hemos respondido por qué nuestra geoestrategia se llama el pivote de Mekong. Debemos de saber que el río Mekong es un largo río del sudeste asiático que fluye en dirección sur a través de 6 países: China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. No es solo una corriente de agua, es la columna vertebral de la vida, la economía y la política en el sudeste asiático. Sabemos que pivote es un territorio clave cuya posición puede influir en el equilibrio regional. Es una pieza que, si cambia de alineación o control, altera dinámicas de poder. No necesariamente es el país más fuerte, sino el que ocupa una posición estratégica. Entonces, al ser un elemento que une los países del sudeste asiático, planteamos que Camboya era la pieza estratégica alrededor del sistema regional del Mekong, es decir, un punto de disputa.
un territorio cuya dirección política afectaba a toda Indochina y una bisagra entre influencias rivales. Reflexiones finales. El genocidio camboyano evidencia que la geoestrategia no es un concepto abstracto ni ajeno a la realidad, sino una dinámica que tiene efectos directos y profundos sobre la vida de las personas. En el contexto de la Guerra Fría, Camboya no fue únicamente un estado en crisis interna, sino un espacio atravesado por intereses estratégicos donde la prioridad de las potencias no era detener la violencia, sino preservar el equilibrio de poder. En este sentido, los conflictos más extremos no pueden entenderse únicamente a partir de decisiones internas. El caso camboyano demuestra que la violencia masiva surge también de la interacción entre factores locales y dinámicas internacionales que, lejos de contenerla, pueden facilitar o prolongarla. La ausencia de intervención no debe interpretarse como una simple omisión, sino como el resultado de una lógica en la que los estados actúan conforme a intereses estratégicos y no a principios éticos universales. El ejercicio contrafactual refuerza esta idea. Una intervención temprana de la Unión Soviética habría podido reducir el número de víctimas. Sin embargo, difícilmente habría estado motivada por razones humanitarias. Su objetivo principal habría sido contener la influencia de China y fortalecer su posición en la región, confirmando que, incluso en contextos de genocidio, la acción internacional responde a cálculos de poder. Más allá de la reconstrucción histórica o de los escenarios alternativos, este caso permite cuestionar los límites reales del sistema internacional frente a crisis humanitarias. Entender estas dinámicas no solo sirve para explicar el pasado, sino para reconocer que, en ausencia de mecanismos efectivos de contención, las decisiones políticas y estratégicas pueden facilitar escenarios de violencia extrema. En ese sentido, el genocidio camboyano no es solo un episodio histórico, sino un recordatorio de que la inacción también es una forma de acción dentro de la política internacional. Finalmente, presentamos nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.